Bendiciones, mis amados hermanos y amigos, hermanos preciosos. Qué bendición poder dirigirnos en este momento para dar la palabra del Señor. Vamos a hablar de un tema que pronto no es muy llamativo, pero que como cristianos debemos aprender a abordarlo desde la perspectiva de Dios, no de pronto desde el enfoque cultural, sino desde el enfoque espiritual. Y resultaría muy edificante y sobre todo muy esperanzador para cada uno de nuestros corazones. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que a través de su palabra, la que Él ha preparado para nosotros en este momento, seamos entonces instruidos. Gracias te damos, mi amado Dios. Es una bendición poder disponer de este tiempo para recibir tu enseñanza, para recibir tu palabra. Y por favor, inspíranos en medio de lo que estemos viviendo, en medio de los temores, en medio, Señor, de las inquietudes que tengamos en la vida, que la palabra de hoy pueda generar en nosotros esa tranquilidad y sobre todo esa capacidad de trascender en medio de lo que estamos enfrentando. Bendigo a mis hermanos, a nuestros amigos que nos están viendo también a través de esta transmisión y creemos, Dios Todopoderoso, que a través de tu palabra seremos, oh Dios, instruidos y recibiremos esa luz y esa claridad para dar pasos firmes, pasos estables en el propósito que tú nos has encomendado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Quiero compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos, un tema que lo he titulado La muerte no es el final. Y es como una propuesta para generar esperanza en el corazón, especialmente del cristiano. La muerte no es el final. Y cuando hablamos del tema de la muerte, sería muy interesante pensar en aquello que todos en algún momento estudiamos o de pronto leímos, y tiene que ver con el proceso de metamorfosis que experimenta el gusano de seda. Es un proceso muy interesante porque habla de una metamorfosis. En algún momento este gusanito, por instinto, empieza a encerrarse con la misma seda que posee y crea una crisálida. Y allí dura un tiempo completamente encerrada y entra como en un estado de adormecimiento. Después de ciertos días empieza entonces a aparecer en la punta de esta crisálida un animalito que con un gran esfuerzo empieza a salir de allí, y cuando nos damos cuenta lo que sale no es un gusano, lo que sale es una hermosa mariposa. Una mariposa que tiene unas alas extraordinarias, con unos colores maravillosos, pero sobre todo con una facultad impresionante de volar. Entonces, este elemento que encontramos en la naturaleza puede simbolizar de una manera muy clara lo que es precisamente la muerte para el cristiano, la muerte para el que la tiene que enfrentar, pero con su confianza en Dios. Por eso, aunque el tema de la muerte es algo que preferimos evitar en nuestras conversaciones cotidianas, es más, en algunos lugares se considera algo de muy mal gusto hablar de este tema. Ahora, ¿por qué entretenernos con algo tan terrible, cierto, como lo es la muerte? Cuando uno mira, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, claramente nos damos cuenta que la muerte definitivamente es nuestro enemigo. Así lo es. La muerte es nuestro enemigo, un enemigo terrible, quizá el enemigo al que más le tememos nosotros los seres humanos. Cuando analizamos la palabra de Dios, llegamos a una conclusión estudiando la parte original del ser humano, y es que definitivamente la muerte en realidad no es natural para el ser humano, en el sentido de que fuimos originalmente creados fue para la vida. Cuando Dios nos creó fue para vivir eternamente. Eso fue lo que siempre hubo en el corazón de Dios para su criatura, la vida. Todos sabemos también entonces que la muerte fue la que vino por causa ¿de qué? Del pecado. Cuando desobedecimos a Dios, cuando retamos el mandamiento de Dios y quisimos prácticamente colocarnos a la misma altura del conocimiento de Dios, entonces nosotros abrimos la puerta a eso que conocemos hoy día como muerte. Y sabemos que hay una muerte física y hay una muerte espiritual. La más horrenda de todas es la muerte espiritual, porque obviamente se está refiriendo a la separación eterna que tendrán las criaturas con respecto a su Creador.
Cuando uno mira la Biblia, se da cuenta que el mismo Señor Jesucristo lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Él se compungió al ver también el compungimiento de Marta y de María. Las tumbas son recordatorios para cada uno de nosotros los seres humanos de que la muerte nos afecta a todos. La muerte es algo que todos tendremos que tarde o temprano enfrentar. Hebreos 9:27 claramente dicta esta sentencia, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces esto es un establecimiento, un decreto divino para la criatura, la muerte, porque vino como efecto del pecado. Todo daba la apariencia allí en el Edén de que Satanás había vencido rotundamente al ser humano, y daba la apariencia de que Satanás había vencido al segundo Adán, a Cristo, allí en el monte Calvario. Pero es tan hermoso encontrarnos con esa verdad maravillosa de que Dios es omnisciente. Diga conmigo, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Satanás no. Y en esa omnisciencia divina, entonces, lo que aparentemente había sido una derrota, Dios terminó cambiándola en una impresionante victoria. La victoria vino en medio de la aparente derrota con el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El diablo no contaba con que Jesucristo, el Hijo de Dios, al morir, después resucitaría. Y esto lo dejó noqueado, esto lo dejó achantado públicamente, porque definitivamente Cristo es el Rey de la vida. Ahora, de este magno acontecimiento universal, pues entonces la muerte prácticamente ya dejó de tener la última palabra. Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la muerte ya no es ese enemigo invencible para el ser humano. Sí, sigue siendo nuestro enemigo, pero ya es un enemigo que fue vencido por nuestro amado Salvador. Y entonces desde ese momento podemos decir que ya la muerte para el cristiano, para el que está en Cristo, ya no sigue siendo esa fuente de pavor, de miedo, de espanto, de incertidumbre. Todos aquellos que hemos depositado nuestra entera confianza en nuestro Señor, en nuestro Salvador Jesucristo, podemos entonces ver la muerte como esa crisálida. ¿Recuerdan lo que hablé al comienzo del gusano de seda? Esa crisálida donde somos envueltos para entrar en una transformación, donde al morir, morimos a lo corruptible y luego resucitaremos a lo incorruptible, donde morimos en deshonra, porque este es un cuerpo de pecado, pero resucitaremos en un cuerpo glorificado, en honra y en alabanza a nuestro Dios. Entonces, en otras palabras, podemos decir que la muerte ya no tiene la última palabra. La muerte en realidad no es el final de las cosas, ni es el final de nosotros. Por eso cuando usted oiga sobre la muerte, no se asuste, no se angustie. Recuerde que ahora, por el que resucitó de entre los muertos, tenemos victoria plena. Aleluya. Quiero que tomemos como base bíblica sobre los puntos que voy a tocar lo que nos dice 1 Corintios 15, 55 al 57. Es interesante porque el apóstol Pablo va prácticamente a hacer dos preguntas a la muerte. Dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la victoria que tenemos sobre el pecado y sobre la muerte es dada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, quiero volver a traer en perspectiva tres verdades vertebrales de la fe cristiana para recordarnos con gran esperanza que la muerte no tiene la última palabra, que la muerte no es el final. Y quiero dejar esto en tu corazón, por favor. Todos en algún momento enfrentamos la muerte de un ser querido, enfrentamos situaciones dolorosas por la partida de alguien que amamos. Pero quiero que a través de esta palabra, en lugar de sentirte aterrado, asustado, más bien te llenes de esperanza, te llenes de confianza, te llenes de fe
Esto fue lo que le dio valor a los primeros cristianos y a muchos cristianos en la historia del cristianismo para enfrentar la muerte, porque no la vieron como el acabose, no la vieron como el final de su existencia. Entendieron que era simplemente pasar de un estado a otro, a un estado de perfección, a un estado de verdadera eternidad. Entonces, lo primero que debemos entender, o la primera verdad vertebral que debemos volver a traer en perspectiva para entender que la muerte no es el final, es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a marcar una diferencia en la manera como vemos la muerte. Aquellos que no creen en Jesucristo, aquellos que rechazan la gracia salvadora de nuestro Salvador, de nuestro Señor, siguen sin esperanza, y por eso la muerte es un enemigo que los asusta. La muerte es un enemigo que está rodeándolos todo el tiempo y les genera incertidumbre porque no saben qué va a pasar después de que tengan que enfrentar la muerte. Jesucristo dijo que Él vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Eso lo encontramos en Lucas 19:10. Ese fue el propósito de venir Cristo a esta tierra y brindar su salvación, porque estábamos perdidos, y Él dijo: voy a volver a encontrarlos. El pecado lo que hizo fue abrir la puerta a la muerte, y entonces la muerte lo que hizo fue generar una separación eterna entre nuestro Creador y nosotros, sus criaturas. Frente a este problema tan delicado, frente a este efecto tan terrible que produjo el pecado, que es la muerte, entonces nuestro Creador toma una decisión y se convierte no solamente en nuestro Creador, sino ahora también en nuestro Salvador, y decide venir aquí a la tierra para poner solución al problema del pecado, para quitarle el aguijón al pecado, que es la muerte. Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó o no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces Dios toma la decisión de accesar a la encarnación, y ese es otro misterio poderoso que solamente se da en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, se despoja de esa divinidad, no en su esencia, sino en su funcionalidad, para venir a cumplir con el plan de la salvación. Y en esa funcionalidad de Salvador, entonces adopta la humanidad, y desde la humanidad vive la vida perfecta que nosotros, ningún ser humano, pudo vivir ni podrá vivir. Y al vivir en esa humanidad la vida perfecta, vence al pecado en la humanidad, y entonces tiene el derecho legal de decidir dar su vida por la humanidad para pagar la deuda impagable que el mismo ser humano tenía. Y al darse a sí mismo, entonces ocurre algo poderoso. No solamente da su vida voluntariamente por nosotros, sino que después Él mismo la vuelve a tomar. Aleluya. De eso hablaremos más adelante. Así que nuestro Salvador conquistó la muerte física, pero también la más horrenda, la espiritual. La muerte física será superada, pero sobre todo la muerte espiritual ya quedó saldada. Por eso ahora nuestra plena confianza en Cristo y en su obra en la cruz nos llena de esa capacidad para ver la muerte no como el acabose, sino más bien como ese canal que vamos a cruzar para llegar a disfrutar la plenitud de la verdadera vida. La muerte se convierte para el cristiano en ese siervo que Dios envía para llevarnos a Él, para encontrarnos con Él. Aleluya. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a través de nuestra fe en Jesucristo que podemos accesar a esa salvación, y todo aquel que posee esa salvación entiende que la muerte no es el final. Lo más maravilloso de la salvación es que la vida eterna que se nos ofrece a través de la obra de Cristo se puede disfrutar desde ya. Esto no es para un futuro, esto no es para después de la muerte. En el momento en que accedes a la gracia salvadora, desde ese momento, entonces ya puedes disfrutar de la vida eterna. Y por eso es que entonces la muerte queda prácticamente minimizada. La muerte no puede afectar nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sabe qué dice 1 de Juan 5:12? El que tiene al Hijo
tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por eso la clave está en recibir a Cristo. Amigo que me ves en este momento, reto tu corazón para que tomes la decisión más importante en tu existencia terrenal. Y es: abre tu corazón a Jesucristo. Recíbelo como tu único y todo suficiente Salvador. Reconoce que la obra de Cristo en la cruz fue hecha para tu redención, para pagar tu deuda impagable. Tú nunca la podrás pagar, pero Cristo la pagó por ti. Por eso, accede a la obra salvadora y entonces no tendrás que tenerle miedo a la muerte. La muerte sencillamente será un instrumento que Dios utilizará para que llegues a la presencia de Dios en su momento. Otra verdad vertebral que anima nuestro corazón para no caer en ese miedo con respecto a la muerte y entender que ella no tiene la última palabra, es precisamente la verdad del cielo. El cielo es nuestra patria celestial y es nuestra patria eternal. Nosotros los cristianos tenemos que incorporar más a menudo esta verdad vertebral del Evangelio. La salvación nos recuerda de dónde el Señor nos rescató, pero el cielo nos recuerda nuestro destino eterno que nos espera. Por eso tenemos que de tiempo en tiempo hablar sobre el cielo, estudiar en la Biblia sobre los elementos que encontramos acerca del cielo. Para el cristiano, morir es ganar en todo el sentido de la palabra. Para el cristiano, morir es tener la oportunidad de inmediatamente estar presente delante del Señor en el cielo, en su presencia. Si en esta vida temporal aprendemos a morir a nuestros caprichos, a nuestros deseos individuales, para poder agradar a Dios, para poder vivir haciendo su voluntad, entonces, mis hermanos, estaremos tomando la mejor decisión. Si tú decides agradar a aquel que te tomó por soldado y darle prioridad a tu vida en hacer la voluntad de Dios, estarás invirtiendo tu vida de la mejor manera y no te va a pesar absolutamente nada. Cuando nos llegue el momento de partir de esta tierra, cuando llegue el momento decisivo de dejar este cuerpo físico, entonces nos daremos cuenta que habrá sido una gran ganancia, porque lo corruptible se va a vestir de incorrupción. Lo que fue sembrado en deshonra será cubierto de gloria celestial. Y aquello terrenal se transformará en algo eternal, en algo que perdurará por los siglos de los siglos. Recuerda que nos espera la bendición de recibir un cuerpo celestial, un cuerpo que tiene la capacidad de no morir, la capacidad de no morir. Cristo ha preparado un lugar maravilloso para nosotros que se conoce como el cielo. El mismo Señor Jesucristo lo prometió. Nuestros seres amados que durmieron en Cristo nos están esperando allí. Tenemos la esperanza maravillosa de que nos vamos a reencontrar con nuestros seres amados que también murieron o durmieron en Cristo Jesús. Pero también vamos a darnos cuenta que el cielo definitivamente es mejor que la tierra. El cielo es el hogar celestial del creyente. Así que veremos a Jesús y vamos a pasar nuestra eternidad con Él por los siglos de los siglos, adorando y bendiciendo su nombre. Alabe su nombre, bendígalo, exáltelo, porque Él nos da esta hermosa promesa. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Mire las palabras maravillosas, alentadoras, reconfortantes que nos entrega nuestro amado Maestro. No dejen que el corazón se le llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y seguimos esperando ese momento que solo Dios sabe cuándo va a ser. El momento en el que dijo, voy a volver para llevármelos. ¡Qué maravilla! Dios nos llevará a disfrutar de su presencia. Y existen dos maneras de ir a Él. Una es a través de la muerte física y otra es a través del arrebatamiento de la iglesia. Sea lo uno o sea lo otro que experimentemos, mis hermanos, tenemos asegurado nuestro encuentro con nuestro Señor, porque nos espera la patria celestial, nos espera el cielo. Esto no es una fábula, esta es una verdad de las más gloriosas que llenan de esperanza nuestro corazón.
Y una tercera verdad vertebral que nos capacita para tener la certeza de que la muerte no es el final, ni mucho menos tiene la última palabra, es la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. La resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Es tan hermoso poder encontrar en la palabra de Dios que la resurrección de Jesucristo nos entregó 3 garantías. Porque Cristo resucitó, podemos tener la certeza de un Salvador poderoso. Ese Salvador, la Biblia dice que se dio a sí mismo por nosotros, se entregó por nosotros. Por eso, saber que Cristo resucitó, entonces le da valor a su sacrificio en el Calvario. Si Cristo solamente hubiese muerto, pero no hubiese resucitado, estaríamos en esa incertidumbre. Bueno, ¿será que es suficiente o no es suficiente? Pero como resucitó, entonces tenemos la garantía de un Salvador poderoso. Pero también tenemos la garantía de una salvación muy grande, muy, muy grande. Al punto donde el apóstol a los hebreos nos dice que no debemos descuidarla, debemos valorarla, debemos cultivarla, debemos administrarla. Es más, el apóstol Pablo dice que es una profesión a la que hemos sido llamados. Nuestra salvación es la profesión de nuestra esperanza y debemos entonces valorarla porque tenemos esa garantía. Pero también tenemos una resurrección corporal. Esa es otra garantía poderosa, una resurrección corporal similar a la de Cristo. Así como Cristo resucitó y se levantó con un cuerpo glorificado, también nosotros resucitaremos con un cuerpo glorificado. Es la esperanza que tenemos, donde un día le veremos tal como Él es, lo miraremos cara a cara y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cristo resucitará nuestros cuerpos. Por favor, tenga en cuenta esta poderosa verdad. Esta es una de las verdades que cuando empiezo a sentirme así como sacudido frente a alguna situación, frente al futuro, entonces voy a este texto de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18, me siento con un cafecito y empiezo a leerlo lentamente y empiezo a decirme: ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Aleluya. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Mira, esta no es palabra de hombres, es palabra del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Los creyentes. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra en ese momento, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Y termina diciendo el apóstol Pablo: así que anímense unos a otros con estas palabras. Utiliza esta palabra para animar tu fe, para animar tu corazón, para animar tu esperanza. Cuando te sientas rodeado de muerte, cuando tengas que enfrentar el luto por alguien que amas, por favor llénate de esperanza, porque la muerte no es el acabose, porque en la tumba no se acaba todo, porque en la muerte simplemente está la puerta que nos va a accesar a la plenitud de la verdadera vida. Aleluya. Pensar en esta esperanza maravillosa debe llenarnos de fortaleza, debe alentar nuestra fe, debe llenarnos de ánimo para enfrentar cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier crisis, cualquier situación. No caigamos en el desespero, no caigamos en el desánimo, no caigamos en la conmiseración. Llenémonos de esa fe y de esa esperanza, porque un día vamos a poder abrir esas alas como esa mariposa. Vamos a poder abrir esas alas y vamos a poder volar. Vamos a poder hacer lo que antes no podíamos hacer. Hay muchas cosas que Dios ha reservado para nosotros, su pueblo, para nosotros, sus hijos, que las vamos a poder hacer en esa dimensión de la eternidad. Así que preparémonos, porque esta muerte que tendremos tarde o temprano que enfrentar todos nosotros no es la última palabra, no es ya el final, es
simplemente un paso. El sufrimiento de ahora, dice la Biblia, que no se compara con la gloria venidera que en cada uno de nosotros ha de manifestarse. Así que llénese de ánimo, llénese de esperanza, porque la muerte no es el final. Quiero cerrar esta reflexión diciéndote que es comprensible entonces, bajo esta perspectiva, por qué el apóstol Pablo le hace dos preguntas burlonas a la muerte. Ese fue el texto que utilizamos como base. Dos preguntas burlonas, porque él las hace de manera satírica. Dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pablo se está burlando de la muerte. Le está diciendo: muerte, qué pena, pero perdiste. Muerte, qué pena, pero Jesucristo fue tu muerte. Jesucristo te destruyó. Jesucristo te venció. Aunque todavía tienes poder sobre la criatura humana, ya no tienes poder sobre los hijos de Dios. Nuestro Salvador conquistó el postrer enemigo, que es la muerte, y con su resurrección Él terminó garantizando nuestra victoria eterna sobre ella. Por eso, para todo aquel que cree en Jesucristo, le espera no la muerte, le espera es la vida eterna, porque Él es nuestro único y suficiente Salvador. Por eso, mis amados hermanos, amigos que me ven en este momento, el gran conquistador de la muerte, que es Jesucristo, merece toda nuestra devoción, merece todo nuestro servicio, nuestra entrega, nuestro compromiso a su causa, a su evangelio. Dediquémonos a pregonar a tiempo y fuera de tiempo el bendito evangelio, porque es la propuesta de Dios para el hombre, que le genera esperanza en medio de la desesperanza. El único mensaje que le puede dar razón, ánimo y verdadera esperanza al ser humano en medio de toda esta crisis que estamos atravesando es precisamente el mensaje de vida, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le alabamos, le glorificamos siempre. Por eso, iglesia, es que termino diciéndote en este momento que la muerte no tiene la última palabra, ni mucho menos la muerte es el final de las cosas. Diga conmigo: Cristo es el Señor del universo y por tanto Él es el que tiene la última palabra. Y si supieras cuál es la palabra que Dios tiene para ti, entenderías y comprenderías que definitivamente vale la pena seguirlo, vale la pena amarlo y vale la pena honrarlo con fidelidad. Cierra tus ojos, por favor, en este momento y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra esperanzadora. Gracias por esta palabra alentadora para nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias porque en medio de dificultades, de pruebas, de amenazas, Señor, que se ciernen en el mundo, de guerras, rumores de guerras, crisis económicas a nivel mundial, inflación, hambrunas, pestes, pandemias, en medio, Señor, también de terremotos, en medio, Señor, oh Dios, de manifestaciones que la naturaleza está teniendo, nosotros podemos erguir nuestra cabeza y mirar confiadamente hacia el futuro, sabiendo que no dependemos de lo que esté sucediendo, dependemos de lo que Dios habló en su palabra y de lo que ya hizo por nosotros. Recibimos hoy esta palabra, recibimos hoy, Señor, este mensaje como un aliento para nuestra fe, como una dosis que genera en nosotros esa capacidad de poder mirar nuestro futuro con esperanza y confianza, pese a las cosas que hay en el alrededor. Mi Señor, la muerte no es el acabose, la muerte no es el final de las cosas, la muerte no tiene la última palabra. A través de tu palabra, Señor, a través de tres cosas fundamentales, como es la salvación a través de Jesucristo, como lo es también, oh Rey eterno, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y como lo es también, como mirábamos hoy, el cielo, que es la patria celestial que nos espera. Nos damos cuenta, mi Señor, que son cosas que nos recuerdan que definitivamente la muerte no es el final. Así que hoy más que nunca decidimos afianzarnos en tu palabra, afianzarnos en nuestra verdad revelada, que es Cristo el Señor. Oro por nuestros amigos que nos están viendo, para que ellos puedan, a través de esta palabra, optar por la mejor decisión de sus vidas en esta temporalidad. Y es que reciban a Cristo en sus corazones, para que puedan reconocer que el único que puede guiarles aún más allá de la muerte
hacia un destino eterno seguro y estable, es precisamente Cristo el Señor. Que tu palabra, Señor, se manifieste poderosamente trayendo esa perspectiva correcta en nuestro modo de pensar y podamos comprender, Señor, que definitivamente necesitamos regir nuestra vida de acuerdo a tu verdad y de acuerdo a tu bendita palabra. Solo a través de ella es que entonces le encontraremos sentido aún a la misma muerte, sabiendo que ella no es la que va a determinar lo que va a pasar. La muerte sencillamente es un siervo de Dios, un siervo que Dios envía en su momento para llevarnos ante su presencia. Permítenos que cuando nos toque partir de esta tierra, podamos, oh Dios, estar realmente preparados, que hayamos preparado y organizado nuestra casa para poder irnos y disfrutar de esa estadía celestial por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús te adoramos, te bendecimos y te agradecemos por este momento especial. Amén y amén. Gloria al Señor.